Buenos días a todos, mi nombre es Erika Soriano Lainez. En este video vamos a presentar los aspectos más importantes de la sociología. Nuestro equipo está conformado por Aguilar Chuc Juan, Valar Cárdenas Gabriel, su servidora Erika Soriano y Tapia Sánchez Jesús Emiliano. Para entrar en contexto de qué es la sociología, aquí estoy yo para explicártelo. Muy bien, los inicios de la sociología pueden señalarse hacia inicios del siglo XIX a partir de los cambios sociales, políticos, económicos y científicos producidos al calor de la modernidad y de las consecuencias de la Revolución Industrial y Francesa. La definición de sociología es el estudio de las sociedades humanas y de los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, entre otros, que ocurren en ellas. Vamos a hablar de nuestro primer autor, Augusto Comte. Se le conoce a Comte como el inventor del término sociología y como el impulsor de la sociología, es decir, es el padre de la sociología. Comte vivió de 1798 a 1857 en Francia, donde realizó sus estudios en la Escuela Politécnica y se dedicó posteriormente a la enseñanza de las matemáticas. Entre su obra desarrollada se divide en 6 volúmenes. Aquí vamos a dar unos ejemplos. El primero es el curso de la filosofía positiva, el segundo calendario positivista, el tercero el sistema de política positiva, el cuarto el catecismo positivista y en quinto lugar tenemos síntesis subjetiva. Estos son algunos ejemplos de los 6. Contexto histórico o social de Augusto Comte. Estuvo marcado por la revolución industrial, cambios políticos, científicos, por la crisis social y moral. Esto cambió las ideas de Comte, que lo llevan a la creación del positivismo y la ley de los 3 estados para la creación del positivismo. Uno de ellos son los fenómenos sociales que comienzan a ser del interés de los observadores, pero con principios fisiológicos. También el aumento de la actividad económica comprende la creación de un moderno sistema de crédito, de transformación de medios de producción, de sustitución de trabajo manual por el mecanismo. La inmigración masiva hacia los centros fabricales originó el crecimiento de las ciudades, abaratamiento del trabajo y el aumento de la vida. Ahora les hablaré de las aportaciones brevemente de Augusto Comte a la sociología. Una de sus teorías es el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una teoría filosófica que considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada a través de los sentidos. Hola, mi nombre es Emiliano. Ahora te hablaré sobre Émile Durkheim. Émile Durkheim fue un sociólogo y filósofo francés. Estableció formalmente la sociología como disciplina académica, y junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Durkheim nos habla entonces de una educación moral. Surge como una posibilidad de transformación de la sociedad, una sociedad que se apoyaría en educación intelectual basada en pensamiento racional y una sociedad moral. Según Durkheim, permitiría homogeneidad. Las principales obras de Durkheim expuestas en orden cronológico son las siguientes: 1889, Elementos de la Sociología, y 1893, Tesis de Durkheim. Algunas de sus aportaciones teóricas son: conocimiento de la sociedad. Según Durkheim, ningún conocimiento del mundo es posible sin que la humanidad lo represente de alguna manera. Además, Durkheim rechaza la idea del Ding an sich, o lo trascendente en sí mismo. Orden social. Para Durkheim, el orden social constituye un orden moral establecido como una realidad fundamental de la vida social. El hombre es el ser moral porque vive en sociedad. Anomía. La anomía se refiere a la ausencia de un cuerpo de normas que convierten las relaciones entre las diversas funciones sociales, que cada vez se tornan más variadas debido a la división del trabajo y la especialización, características de la modernidad. Ahora, entrando al plato principal, Durkheim considera las instituciones como hechos sociales, esto es, como aspectos de experiencias colectivas que se materializan en una multiplicidad de formas e instancias. Las instituciones son reglas del juego en la sociedad, o más formalmente, son las restricciones humanas concebidas que moldean la interacción humana.
Por lo tanto, estructuran incentivos en el intercambio humano, ya sea político, social o económico. Hola, mi nombre es Gabriel René Cárdenas. Yo les hablaré sobre el incomprendiendo la estratificación social con el materialismo histórico de Marx. El materialismo histórico, una teoría desarrollada por Karl Marx, nos ayuda a entender cómo las sociedades se dividen en diferentes grupos sociales y por qué algunos tienen más poder y recursos sobre otros. Economía como base. El materialismo histórico, la economía es fundamental. Marx argumenta que la forma en que la sociedad produce y distribuye bienes y servicios determina cómo su estructura esa sociedad. Las clases sociales. Marx identificó principalmente dos sociales clave. La burguesía son los dueños de las fábricas, empresas y tierras, tienen el poder económico. El proletariado son los trabajadores que venden su fuerza laboral a los dueños, tienen menos poder y recursos. La lucha de clases. El materialismo histórico resalta la lucha de clases entre la burguesía y el proletariado. Los trabajadores luchan por mejores condiciones y más igualdad económica, mientras que los niños luchan por mantener su riqueza y poder. A esto se da a entender que también eh, las clases altas se llegan a aprovechar de la gente que tiene recursos bajos para sacarle su propio beneficio y poder eh, crecer en sus empresas, generar más negocios, más dinero y todo eso. Y pues eso genera que exista también una sobreexplotación hacia los trabajadores de clase baja y tengan que esforzarse el doble y no se les pague por a veces por ese esfuerzo y horas que le invierten a su trabajo y solo les queda por tener que subir de puesto o por tener que encontrar un mejor empleo cumpliendo con las condiciones que pide. Ok, a modo de conclusión, el materialismo histórico de Marx nos brinda una manera útil de entender cómo la economía y la lucha de clases influyen la estratificación social. Nos anima a analizar y abordar las desigualdades para construir sociedades más justas y equitativas. Hola a todos, mi nombre es Juan Antonio Aguilar. Hoy les hablaré un poco sobre Max Weber. Fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán. Considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Igual les platicaré un poco sobre sus aspectos más importantes para la sociología, como la jerarquía social y su tipo ideal. En la jerarquía social hay dos diferencias fundamentales entre las dos teorías: la posición o estatus. Es el primero. El estatus alude a las diferencias que existen entre dos grupos o relaciones, a la reputación o al prestigio que les conceden los demás. El segundo es el partido, que define un grupo de individuos que trabajan conjuntamente porque tienen orígenes, aspiraciones o intereses comunes. Weber también nos argumentaba que ninguno de esos procesos puede reducirse a las divisiones de clase, aunque ambos sean influidos por ellas. El tipo ideal es una presentación de un fenómeno en su forma más pura que se construye cuando a través de los análisis históricos acentúan y unifican comportamientos mezclados de diferentes sociedades. Esos métodos son llamados tipo ideal o tipo puro. Esto, para Weber, al momento de empezar a construir el tipo ideal, la conducta humana tiene una cierta intención que puede tener sentido y se refleja con una acción comprensible, a diferencia de un modo de conducta simplemente reactivo. Entre estos dos polos de conducta existen otras formas igualmente importantes que Weber clasifica de la siguiente manera: la conducta racional, con arreglo a fines determinada por la aspiración de lograr objetos o subjetos del mundo exterior y utilizarlos como medio de los fines propios, relacionalmente elaborados. La racional, la segunda es la racional, con arreglo a valores, determina por la creencia consciente de cumplir con ciertos valores éticos, estéticos, religiosos, ideológicos, etc. La afectiva, que como bien sabemos es más los sentimientos actuales de una persona. Y la tradicional, que determina como la costumbre arraigada, ¿no? Como puede ser la religión.